pues si pusiera a mencionar el nombre a todos, ¿verdad?, se nos va la mitad de la enseñanza, pero cada uno, nombre por nombre, hermano, sean bienvenidos esta noche a este lugar. Para los que nos visitan, creo que ya todos visitaron por primera vez, creo que a nadie, ¿verdad? Ya uno ya es parte de la casa ya, pero por si no sabía, los jueves tenemos culto de discipulado. Y usted, ay, no hubiera venido, mejor que vino, porque va a aprender. Cuando es discipulado, la alabanza es corta, hermano, si mira pues la hora, ya estuvo, porque se le da más tiempo a la enseñanza. Hay muchas personas que no están llevando el discipulado de normal, de regla, ¿verdad?, que tienen su libro, pero que no dejan de asistir los jueves, porque algo se aprende, hermano. Donde quiera que nosotros vamos, algo se nos pega, ¿verdad? Amén. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño vivíamos cerca del campo y había cuadrangulares de los hombres, ¿verdad? Yo estaba pequeño y siempre que iba, que sea mi pelotazo, pero algo me rebuscaba. Nunca fui de puro valle. Una vez me picó una avispa, hermano, llegué a la casa con el cachete así. ¿Quién te tiene en el campo? Siempre que salís, algo se te va a pegar, me decía mi abuela. Y es verdad. Y qué bueno, hermano, que usted esté en un lugar donde algo bueno se le va a pegar el día de hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando es discipulado, hermano, pues se lee mucho la Biblia y lo hacemos un poco participativo, ¿verdad? Por ahí tengo el otro micrófono, para que personas me vayan ayudando, porque el púlpito es pequeño para estarme meneando con el libro y con la Biblia al mismo tiempo. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema para hacer una retroalimentación para algunos que no estuvieron el jueves pasado. Estamos empezando la tercera unidad, y esta tercera unidad se llama Domine sus emociones. Y hablábamos la semana pasada, hermano, de que el primer tema que vimos la semana pasada decía un regalo de Dios. Las emociones son un regalo que Dios nos ha valga la redundancia, nos ha regalado. Es un regalo de parte del Señor que nos hace experimentar cosas maravillosas. Y entre ellos hablábamos de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y el que más se conoce, Pablo dijo, puedo tener lo que sea, pero si no hay amor, nada soy. Y el amor, amados hermanos, es precisamente, es una emoción, es un sentimiento. Y hablábamos de que Dios ha dado el olfato, el oído, la vista, el gusto, el tacto al ser humano, literalmente como espiritualmente, pero que el enemigo se ha encargado de distorsionar, y en vez de amor suplantó odio. Y hasta se sacaron la frase por ahí, ¿verdad?, que del amor al odio, del odio al amor solo hay un pequeño paso. Esa frase se la inventó el mismo diablo, porque Dios nos creó a nosotros con emociones, con sentimientos, para que disfrutáramos y fuéramos meramente felices. Lastimosamente, hermano, el ser humano nos gustan las cosas para ayer, todo nos gusta rápido, y alguien por ahí descubrió, si usted estudiara filosofía, historia de la humanidad, se dará cuenta que el hombre primate se encontró de que casualmente, por pura casualidad, que las frutas se fermentaban, y que fermentadas las frutas tenían un sabor diferente. Al gusto, la fruta fermentada no se siente bien, pero como que se sentían un poco contentos y dijeron, esto está bueno, y si hacemos jugo de esto. Y de ahí comienza, hermano, la fermentación. Los que ya día nos calienta el sol, llegamos a comer la chicha, ¿verdad? Y comenzaron, hermano, ya no querían ser felices con lo que tenían, sino que querían apresurar su felicidad, y querían estar contentos ingiriendo algo para sentirse. Y una cosa es sentirme contento, y otra es muy diferente, estar contento. Una cosa es sentirme feliz y otra cosa es estar feliz. Son cosas muy diferentes. Hay gente que dice, me siento enamorado, y a los 3 meses se siente enamorado de otra persona. ¿De qué se sentía? No es que está enamorado. Entonces el ser humano como que nos gusta apresurar las cosas, y usted sabe, esa consecuencia de la fermentación llegó ahora hasta el alcoholismo. Todo en exceso es malo. Y ahora, no, hermano, hay personas que perdieron su familia, perdieron hijos, perdieron negocios, perdieron mucho dinero, porque
quisieron acelerar sus emociones y las aceleraron tanto que se llevaron entre los pies hijos, esposas, amigos, padres, madres, hermanos, tíos, todo el que pasó por delante, porque como dijo alguien por ahí, usted tenía problemas cuando tomaba. No, yo era feliz, el problema eran los demás. Y eso es lo que pasa cuando alguien se dedica mucho tiempo a eso, ¿verdad? Él está feliz, hermano, y no lo mira que lo gritando y contento, y por todo se alegra, ¿verdad? Perdió la selección hoy, sí, y si ganó hoy también. Él está contento en lo suyo. El problema son los demás. El problema es que ya la quincena no alcanza en la casa, porque la está desviando para algo innecesario, que está perjudicando su salud y echando a perder la familia. Y mire cómo nosotros, con nuestras emociones, con nuestros gustos, somos seres sensoriales. Echamos a perder las cosas. Y ahorita lo estamos así por encimita. Les voy a abrir un paréntesis. Es discipulado y es segundo nivel. O sea que aquí se corta un poco más parejo, un poquito más abajo, para que entienda, ¿verdad? Como cuando pasa la máquina, lo que pasa en la máquina, ¿verdad? Yo llego del barbero y le digo, la Gile, no quiero nada, ahorita me siento peludo. Entonces así es, ya en el segundo nivel como que usted no es por usted, hermano. Ahora, si le cae, entonces yo le digo con toda certeza, sí es por usted. Porque hay gente, no, que si se habla de mentiroso, y usted es mentiroso, no, y el pastor por mí lo dijo, diga, yo soy un mentiroso y tengo que cambiar. Porque muchas veces salimos diciendo, por mí lo dijo. No, yo necesito cambiar. Y si estamos en un discipulado, estamos hablando de una formación. Cristo en 2 ocasiones le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, al mismísimo apóstol Pedro. Si usted ha leído la Biblia se dará cuenta. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Y en cierta ocasión la gente dijo, no, hombre, este predica un poco fuerte, hablando de Cristo, y dijeron, se empezó a ir la gente, y Pedro le dijo, como siempre, Pedro se la ganaba, una tercera vez que se la gana, y le dice Pedro, maestro, ¿qué le dijo Pedro? Dura es tu palabra, le dice, la gente se está yendo. ¿Y qué le dijo Cristo al apóstol Pedro? Si usted quiere irse, le dijo, váyase. Pero el apóstol Pedro era una persona pensante y le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo en ti tenemos palabras de vida eterna? Entonces cuando Dios nos habla, no es para acusarnos. Con amor eterno nos ha amado, que murió en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Cuando Dios nos habla es para que haya en nosotros un arrepentimiento y un convertimiento para alcanzar la salvación, que ese ha sido todo el meollo del asunto. Cristo no vino a la tierra, hermano, para que hablemos de que Él hace milagros. Él vino a la tierra para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Ese fue el propósito de Cristo en la tierra. Ese fue su propósito más grande, salvarnos a nosotros. Y Él predicaba no para contender, sino para hacerle ver a las personas lo que había que cambiar. Y si hablamos de un discipulado, es que tenemos un maestro y no es el que imparte. Aquí, ¿por qué puedo dar yo? Por ejemplo, el otro año tenemos que empezar nuevamente, porque hay gente que dice, yo quisiera estar en el discipulado de manera formal para que le den diploma y todo eso. El otro año, en enero, si Dios permite, o en febrero, comenzamos un primer nivel. Y ya los que están en el segundo nivel irían a un tercero. Son 4 niveles para que haya una graduación al final. O sea, 2 años, 6 meses cada nivel. Entonces, hermano, el ser discípulo es una formación. ¿Qué era Pedro antes de ser discípulo de Cristo? Era un pescador. ¿Qué era Juan? ¿Qué era Jacobo? ¿Qué era Mateo? Publicano. Entonces cada quien tenía un oficio. Lucas era un doctor. Cada quien tenía algo que hacer. Cristo era un carpintero, al igual que su padrastro. ¿Quién era el padrastro de Cristo? José, porque él es hijo de Dios. Fue criado nada más por José. Era carpintero, pero llega un momento donde Cristo deja de guerra y comienza a formar discípulos. El que era pescador ya no era pescador. Le dijo, ahora yo voy a ser pescadores de hombres. Ahora ustedes no se van a dedicar a esto. Ahora ustedes cambiarán su rol de vida. Y ese ha sido el principio por el cual Él vino. Y hoy en la casa, en el trabajo, en el estudio, en la calle, en el pueblo,
en la mototaxi, en el bus, donde quiera que va discípulo, lo más importante es discípulo cuando está solas. Sabemos cristianos que a solas somos peor que un impío. Habemos cristianos que cuando estamos a solas somos peor que un impío. Por eso Cristo quiere que nosotros seamos discípulos. Porque el discípulo es una persona diferente, alguien que opta un margen a seguir, o sea, el blanco perfecto para nosotros, que es Cristo, y comienza a hacer lo que Cristo hacía. Un discípulo es la réplica de su maestro, y nuestro maestro no es el que imparte aquí su servidor, nuestro maestro es Cristo, porque lo que estudiamos en el libro, lo que estudiamos en la palabra, no habla de mí, habla de Cristo, que Él es el blanco perfecto, al cual nosotros tenemos que seguir como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, en el tema que toca hoy, de la introducción para los que se den cuenta de lo que es el discipulado. Ahora bien, hermano, el tema que toca hoy, usted, ¿y eso qué quiere decir? Porque tal vez no es parte del discipulado, no sabe la secuencia que traemos, que hemos estado hablando. Este libro, todo el libro, habla de una sola cosa. ¿Se alcanza a leer aquí? Dice, la personalidad del discípulo. En el primer libro que miramos se llamaba todo el libro, la cruz del discípulo, y tema, dando a entender la cruz que tiramos encima cuando seguimos al Señor. Ahora la personalidad. Porque un discípulo con personalidad de impío no puede servir al Señor. Un discípulo con mentalidad de impío no puede alcanzar un propósito. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entregar al Señor? Ya lo acepté como mi único y suficiente Salvador. Si yo le digo que levante su mano, hermano, ¿cuántos han tenido problemas con el carácter? Escucha, qué bueno los que no han tenido el problema, hermano. Los felicito. Yo sí he tenido problemas. Esa es nuestra personalidad. El problema es que venimos arrastrando un patrón, perdón, y es que yo así soy. Es que así era mi papá, así era mi mamá, así era mi abuelo, así era mi tatarabuelo, así era mi abuelo tatareto, eran todos, y yo así soy. Y nadie me puede cambiar. Esa personalidad es la que Él quiere que le entreguemos a Él para cambiarnos. Para poder entonces ser nosotros un vaso de honra, para poder entonces nosotros ser útiles en su obra. Alcanzar un enfoque, alcanzar, hermano, porque si yo sirvo en la iglesia, todos servimos de una u otra manera. ¿Cuál es el área que más usa el Señor? Le preguntaron, como piedra de tropiezo, miren que yo me pinto solo. Pero hasta en eso sirve. Pero el propósito de Dios es que cada uno de nosotros, Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tiene un propósito determinado para nosotros. ¿Cuándo lo podemos alcanzar? Cuando entreguemos nuestra personalidad. Moisés, ¿cuántos han escuchado de Moisés? ¿Cuál era el problema de Moisés? El carácter. En cierta ocasión miró que estaban maltratando a un israelita y mató a un soldado romano. Aparte de asesino, mentiroso, y lo enterró. Lo enterró para que no lo mirara. Y luego, amado hermano, alguien lo miró por ahí, le contaron a Faraón y lo sacaron de Egipto. Y estuvo 40, escuche esto, había vivido 40 años en Egipto. Y estuvo 40 años en el desierto para aprender a entregarle su personalidad a Dios. Cuando regresa a Egipto con 80 años encima, no sé cuántos tendrán 80 años aquí. ¿Verdad que no? Todavía no. Moisés a los 80 años comenzó su ministerio. Y yo miro unos hipotes hoy en día con 15 años, hermano. Solo son dolor de cabeza, solo son sueños. Se levantan y se quedan un rato que me mareé, pastor. Y con 14, 15, 16, Dios mío, esta gente con 80. Moisés a los 80 años comienza su ministerio, porque hasta esa edad entregó su personalidad completa al Señor. Entregó su personalidad completa al Señor y ahora me eres útil. ¿Quién abrió el mar, hermano? ¿Quién abrió el mar? Fue Dios. Fue Dios, ¿verdad? Y porque hay gente, Moisés abrió, Moisés no abrió nada, hermano. Hasta que entregó su personalidad a Dios, tuvo misericordia y lo usó.
Pero fue necesario entregar su personalidad. Y así miramos personajes en la Biblia como Daniel. Dice Daniel 1:6. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Desde muy pequeño, siendo esclavo, él decidió. Y este hombre fue exitoso desde el principio, porque desde pequeño le entregó su personalidad al Señor. Nosotros, hermanos, nadie, ¿verdad?, nació, tal vez algunos nacieron con principios cristianos, pero una cosa es nacer con principios cristianos y otra es nacer formado en el Evangelio. Son cosas muy diferentes, hermano. Es que nos llevaban a la iglesia de pequeños, pero nunca llevamos una formación. Entonces necesitamos entregar nuestra personalidad. Y hablando de la personalidad, tenemos emociones. Vimos que las emociones son un regalo que Dios nos ha dado para disfrutar, porque todo lo que es los frutos del Espíritu, amado hermano, producen en nosotros emociones. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Lo que son parte del discipulado. Esos son los que tenemos en el discipulado. Eso se enseña en el discipulado. Cada mes tiene que aprenderse un versículo diferente. En este mes tiene que aprenderse Gálatas 5. Gálatas 5. 22 y 23. Y ahí están los 9 frutos del Espíritu. Estos 9 frutos del Espíritu despiertan en nosotros emociones. El primero es el amor. El segundo, el gozo. Le despierta emoción el gozo, hermano. Los que trabajan ahorita dicen, viene, aquí pasan dos cosas, dos consonantes fuera. Viene el aguinaldo y la alegría, me pagaron el aguinaldo. Después está triste que todo lo debía. Dos emociones al mismo tiempo. La alegría que lo agarró y la tristeza que lo entregó porque lo debía. Hasta ahí le llegó la emoción. Pero despierta emociones para bien o para mal. Entonces, la semana pasada miramos mucho las emociones. Ahora, ¿cómo combatimos esas malas emociones? ¿Qué podemos hacer? Por eso se llama tome medidas positivas. Si usted tiene emociones negativas en cualquier asunto de su vida, hermano, tiene que tomar decisiones positivas. Por ejemplo, hay personas, hermano, de que, qué sé yo, pongámosle que padece de resentimiento. Si una persona padece de resentimiento y cada día que pasa se resiente más, va a llegar a un colapso. Va a llegar a un colapso, hermano, y hasta ahí va a llegar. No va a haber manera de que lo saquen de ahí. Pero si lo miramos tomando medidas positivas, si yo soy resentido, ¿qué tengo que hacer para quitar ese resentimiento que se ha apoderado de mí y por todo me resiento? Hay personas, hermano, que por todo. Yo conozco personas que porque le botaron una ramita del solar, hermano, que se muere, es que ya la agarraron conmigo. ¿Cómo puedo combatir el resentimiento? ¿Cómo lo puede combatir, hermano? Les pregunto porque están esperando que yo les diga. Quiero que usted recuerde que es enseñanza. Quiero escucharlo a usted. ¿Cómo puede combatir el resentimiento? Con amor. Con amor. ¿Cómo más? Con paciencia. Con paciencia. ¿Alguien más? Tolerancia. ¿Algo más? ¿Alguien más? Dominio propio. ¿Qué más? Con bondad. Con bondad. Paciencia, ya lo dijeron. Templanza. Templanza. ¿Algo más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hay manera de combatirlo. Pero si yo tengo el problema con Jerry, y ahora lo llevamos a un nivel más allá, ¿cómo yo soluciono mi resentimiento con él? Perdonando. Llego donde él, mira Jerry, ayer que usted pasó no me saludó y yo me sentí mal porque lo vi pasar y tal vez él iba recién levantado, que me había lavado bien la cara y no me vio. Pero como yo soy resentido, y entonces Jerry, entonces platico, llegar al meollo del asunto. ¿Qué es lo que me hace ser resentido? No, llegar al núcleo, porque no podemos, cuando usted está enfermo y llega el doctor y le dice, ¿y qué tiene? Le dice el doctor, no sé, le dice usted. ¿Qué va a decir el doctor? Tome esa pastilla que no sé para qué son, le va a decir, pero para algo le van a pegar. ¿Qué hace el doctor?
Cuando usted llega, mire que yo siento una pelotita que me sube y se me baja. Y a veces se me baja y se me sube. ¿Qué hace el doctor? Examina. Le manda a hacer Exámenes. ¿Para qué le hace exámenes? Para ver qué le está produciendo la pelotita que se le sube y se le baja. Ahora se detecta. Ya encontramos el porqué. Ahora ataquemos la causa que hace que la pelotita se sube y se baja. Eso es un diagnóstico. Entonces cuando yo tengo un problema en cierta área de mi personalidad, tengo que ir al meollo del asunto. En primer lugar, tengo que reconocerlo. Porque ese es el problema, hermano. Dijo alguien por ahí que el orgullo es como el mal aliento. Algunas han platicado con esas personas, hermano, que a 2 cuadras y a la ceja le vuela uno. Amén. ¿Qué pasa con estas personas? Ellos mismos no se dan cuenta si es el orgulloso. El orgulloso está tan metido en su orgullo que no se da cuenta. Lo mismo con el que tiene mal aliento. Todos alrededor se dan cuenta, hermano, que es patín y medio. Alguien conoció las palcas allá en el pueblo. Amén. De mal nombre le decíamos nosotros patachucas. Es una fruta como polvosa, hermano, que eso hiede horrible. Pero hay gente que le gustaba comer eso. Y cuando andábamos en el río, aquel comió palca. Por el olor que tiraba. Él no se da cuenta. Así es el orgullo. Entonces, si yo no reconozco mi orgullo, si yo no reconozco mis celos, si yo no reconozco que soy iracundo, si yo no reconozco cualquier cosa que me está haciendo estorbar, si yo no reconozco la timidez, porque hay personas que se exceden de tímidos. Si yo no reconozco, hermano, que me excedo de confianza, en otra parte, ¿verdad? Si yo no lo reconozco, nunca voy a llegar a solucionarlo. Lo primero que tenemos que hacer es llegar al meollo del asunto. ¿Qué produce esto? Y ahora, ¿cómo? Como cuando va al médico. ¿Alguien alguna vez ha ido a algún psicólogo? Al psicólogo no van los locos, hermano. Eso sáquelo de la cabeza. Nadie ha ido. Yo no he ido al psicólogo, pero le voy a contar que cuando yo comencé a estudiar a la universidad, a mí me gustaba la psicología. Y empecé a estudiar psicología antes que ingeniería industrial. Cuando yo llevaba unas 10 clases, entre unas 6 generales y 4 de la carrera, me di cuenta que me iba a morir de hambre como psicólogo, porque allá el trabajo dejo puesto, entonces mejor estudio ingeniería industrial. Pero el psicólogo, hermano, ¿qué es lo que hace? Hacer lo que usted habla. Y usted mismo le diga el problema y usted mismo le da la solución. Es básicamente lo que hace es escucharlo. ¿Y qué más? ¿Y cómo estabas cuando dijiste esto? ¿Y cómo te sentiste cuando dijiste? Y ahí uno solo, al final uno solo es a la terapia y el pisto se queda. En vez de platicar uno solo en el espejo, le va a contar a él y él se queda con el pistillo. Entonces, ¿qué pasa? Así tendríamos que ser nosotros en nuestros problemas que tenemos con la personalidad. Y encontrar el meollo del asunto, nosotros, buscando a alguien que nos ayude, porque cuando encontramos el meollo, esta es la otra parte, una parte que perjudica mucho. Cuando me doy cuenta que soy yo el del problema, me aíslo de los demás y me encierro con mi problema para no dañar a nadie, pero se está haciendo un daño terrible usted mismo. Y un corazón dañado, hermano, es imposible que pueda llegar lejos en un ministerio o en un servicio para el Señor. Un corazón dañado, hermano, no puede. Entonces, ese es otro punto que muchas veces, hablando de la personalidad y de tomar medidas positivas, tomamos medidas negativas. Me di cuenta de que yo soy el chambroso del barrio, un ejemplo, y me encerré con mi chambre yo solo, y me carcome en la mente, cuando menos acuerdo, va a quedar medio chiflado. Hermano, tomar medidas positivas, buscar ayuda. En este caso, hermano, que estamos en la iglesia, ayuda con un líder, con un consejero, con alguien que usted crea que lo pueda entender, con su servidor, con mi esposa. O en el caso, pues si es algo muy fuerte, ¿verdad? Y si es una mujer, yo siempre le digo, yo solo con mujeres, no, hermano, siempre tiene que estar mi esposa ahí para platicar y ver el meollo del asunto, porque no es un tamaño más grande, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar una solución con medidas positivas de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora entramos en materia.
Entonces, día 2, para los que tienen el libro, dice, tome medidas positivas. A la par, hay unas letritas negras que dice, las emociones pueden motivar acciones, pero también las acciones pueden causar emociones. Como lo diría, ¿verdad?, el filósofo, causa y efecto. Causa y efecto. Todo lo que nosotros hacemos va a repercutir para bien o para mal. Yo siempre pongo un ejemplo, hermano. Imaginen que yo salgo ahorita afuera, agarro una piedra, cierro los ojos y la tiro. ¿Se imagina qué pasaría, hermano? Esa es la causa, ¿verdad? Vengo yo, agarro una piedra porque se me pegó la gana, cierro los ojos y la tiro para adentro. Y le pegué a alguien. Depende a quién le pegue, así va a ser la reacción, causa y efecto. Todo lo que usted hace va a regresar de una o de otra manera. Causa y efecto. Imagínese, hermano, que le pegue un niño, ni lo quiere el Señor, ¿no? Que le pegue una dama. Caballero, el hermano Carlos, que le pegue el hermano Carlos y me cuadre, hermano, y nos vayamos a los golpes. Imagínese, causa y efecto. Todo lo que nosotros hacemos va a repercutir. Según la palabra, hermano, según lo que usted siembra, eso cosecha. Hablamos de lo mismo. Entonces leamos abajo donde dice tome medidas positivas. Hay una Q en negro, ¿la vio? Dice, quizás piense que a veces sus emociones son tan fuertes que es imposible dominarlas. ¿A cuánto no nos ha pasado? Tal vez sienta que cuando lo atacan arrolladoramente como una ola gigantesca, usted no tiene más alternativa que dejarse llevar. Sin embargo, usted no está imposibilitado de aprender a dominar las emociones. Cuando es tentado, el Espíritu Santo puede ayudarlo a no ceder ante sus emociones. Hay una línea de conducta para ayudarlo a dominar sus emociones. Es conocida como el sencillo acróstico de acción. Las emociones se vinculan estrechamente con las acciones. Las emociones pueden motivar acciones, pero también las acciones pueden causar emociones. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, no, yo creo que esto yo no? Esto no soy capaz de superarlo. Yo creo que yo jamás voy a controlar. Ahí se mencionó el agente. Cuando Cristo asciende al cielo, dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Dejo un consolador, el cual les enseñará lo necesario, les va a redargullir, les va a enseñar. Bueno, Él será el ajuste perfecto para ustedes. En pocas palabras, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro mejor aliado, nuestro agente de cambio es Él. Cuando nosotros estamos llenos de Él, ¿sabe cuál es el problema hoy en día? Que hasta aún las alabanzas, ¿sabe qué dice la mayoría de alabanzas? Yo quiero más de ti. Hemos aprendido hasta a orar mal y decimos, no, yo voy para la iglesia porque quiero más de Él. La Biblia dice lo contrario. Dice que Él quiere más de usted. Es que yo quiero más de Dios. Dios quiere más de usted. Dios quiere más de usted. Dios quiere más de cada uno de nosotros. Yo quiero más de Él, pero ¿y usted qué está dando? Él quiere más de nosotros. El problema es que nosotros queremos más de Él a nuestra manera. Y allí es donde Él no cabe. No le damos cabida. Él quiere más de nosotros. Quiere que nosotros nuestra personalidad se la entreguemos. Venid a mí el que esté cansado y cargado, y yo lo haré. Él quiere que le demos a Él nuestro cansancio. Si estamos cansados, vengamos a Él. Él es el pan de vida. El que tiene hambre y come de mí, dice, no tendrá hambre nunca más. Él es el agua viva. El que bebe de Él no tendrá sed. Él quiere más de nosotros. Y nosotros le cambiamos la tortilla, ¿no? Y le decimos, Señor, dame más de ti. Pero ¿y usted qué le está dando a Él? Él quiere más de usted.
Él quiere más de mí. Él quiere mi personalidad. Él quiere mi alabanza. Él quiere mi obediencia. Él quiere mi amor. Él quiere mi templanza. Él quiere mi fe. Él quiere más de mí. Y cuando yo entonces doy más de mí, entonces, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Lo que antes lo hacía en la carne, ahora lo hago en el Espíritu. Él quiere más de usted. Él quiere su personalidad. Es que yo soy muy celoso. Él quiere sus celos para cambiárselos. Es que yo soy muy iracundo. Él quiere su ira para cambiarla. Yo soy demasiado afanada. Él quiere sus afanes para darle descanso. Es que, hermano, yo paso muy ocupado. Él quiere sus ocupaciones para darle el tiempo. Él quiere más de usted. Pero casi siempre la barajamos. Señor, dame más de ti. ¿Y usted qué hará? ¿Qué hay de aquí para allá? Es recíproco. ¿Cuánto tienen cuenta en el banco? Pucha, hermana. Dale, para la mía. Yo tengo cuenta, hermano. Pero según lo que meto, así pudiera traer. No pudiera sacar más. Ya un préstamo, y ese es otro trámite. Pero si yo tengo en la cuenta 50,000 empiras, no lo tengo, pero si lo tuviera, ya lo quiero sacar. Pero si yo tuviera 50,000 empiras en la cuenta y tengo, voy al banco, quiero que me den 100,000, no. ¿Cuánto trajo usted? 50,000, 50,000 le vamos a dar. Y no se lo puede llevar todo, dejar un poquito ahí porque no le congelamos la cuenta. Y ni el Señor, hermano, no, dame. ¿Y yo qué le doy? Como en el banco. ¿Qué da usted? Conforme lo que deba recibir. Y en el banco, hermano, si usted mantiene la cuenta con un par de pesos y le mete mensualmente, a su debido tiempo le dan intereses a favor suyo. Pero si la mantuvo con 1,000 pesitos, hermano, y la cuidó 6 meses, ni hasta los 1,000 pesitos le van a quitar. Amén. Y muchas veces tenemos al Señor así. No le damos nada. Ni una grisma de oración. Ni una grisma de alabanza. No me congrego, no hago nada para Él, ni por Él. En el momento de la necesidad vengo, Señor, aquí estoy. Quiero más de ti, pero ¿y tú qué me has dado a mí? Dice la Biblia que había una mujer en Samuel, valga la redundancia, ¿verdad? En el libro capítulo 1 de Samuel, capítulo 1, habla de la mamá de Samuel. Dice la palabra que esa mujer subía todos los años, llegaba al templo, oraba, llevaba al Señor y todos los años estaba ahí. Elcana, su marido, tenía otra mujer. Para este entonces, no va a tomar ese versículo ahorita, para este entonces los hombres podían tener más de una mujer, las que podían mantener. Ahora un montón de mantenidos que quieren tener varias para que las mantengan. La cosa no es así. Entonces, hermano, vea, esta mujer iba todos los años al templo. Tenía la costumbre de ir cada año. Pero Elcana tenía otra mujer llamada Penina, que aquella era un cuyo para parir. Aquella así paría, y no le bastaba solo con parir, sino que se reía de Ana, porque Ana no podía parir. Ana no podía parir. No podía concebir de ninguna manera, ni siquiera quedaba en estado de gestación. Y la otra se reía de ella. Pero un día fue tanto, dice la palabra, que llegó al altar del Señor, que derramó su alma. Derramó su alma, y era tanto lo que ella estaba pidiendo que no podía ni hablar, porque era más su llanto que su palabra. El sacerdote Elí pasó y la miró y creyó que estaba ebria y le dijo: mujer, digiere tu vino y vete. Y él le dijo: no, mi señor, no me tomes por ebria, ni sidra ni nada he tomado. Lo que estoy aquí es que estoy tan abatida porque le estoy pidiendo algo al Señor. ¿Y qué le dijo el sacerdote? ¿Alguien ha leído qué le dijo? No, eso le dijo antes. Después, ¿qué le dijo después? Que Dios haga conforme a tu petición y vete. No solo fue la petición de este día, sino que todos los
los años ella llegaba al templo. No dice la Biblia cuánto tiempo, pero si aquella mujer estaba pariendo, un par de años tuvieron que haber sido. Todos los años ella llegaba, todos los años estaba ahí dando. Pero hubo un momento donde Dios le concede su petición. Donde cuando ella no le estaba, cuando ella derramó su alma en el altar al Señor, y lo había demostrado por un par de años o muchos años, que constantemente venía. Un día Dios tomó en cuenta, porque en el banco esta mujer tenía un depósito muy grande, porque el milagro que estaba pidiendo era grande. Pero ella no llegó, Señor, dame, sino que cada año llegaba a presentarse delante de Él, compungida en el corazón, compungida en espíritu. Llegaba y derramaba su alma, hasta que un día Dios escuchó el clamor, y cuando pidió, le dijo: si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar para ti. Desde muy pequeño, y dice la Biblia que cuando nació Samuel, solo lo destetó, ¡boom!, para allá. Porque es una promesa que le había dado el Señor. No solamente tuvo a Samuel, sino que después, ¿cuántos más? 6 hijos tuvo esta mujer. La que no podía, pero había derramado su alma donde tenía que hacerlo. Las emociones de esta mujer, hablando, ¿verdad?, desde la personalidad, no la tomó en contra de Penina. Ni le dijo a Elcana: ¿sabes qué? Deshazte de esta mujer porque me tiene. No, sus emociones, su personalidad la llevó al altar. No le dijo al Señor: dame, sino aquí estoy derramando mi alma delante de ti. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestro dolor, nuestra necesidad, lo más oculto del corazón, lo traigamos al altar delante de Él y decirle: Señor, aquí tengo estos problemas, yo soy celoso, Señor, yo soy embustero, yo soy mentiroso, yo soy cizañoso, yo tengo esto, yo tengo lo otro, me expongo delante de ti. Mira, realmente esto soy, a ti no te puedo ocultar, haz algo de mí, porque en mi propia fuerza, con todas estas mañas, no te sirvo. Entonces, heme aquí, derramo mi alma delante de ti, doy mi personalidad, mis necesidades, mis emociones, todo lo que soy lo traigo delante de ti. Límpiame, restáurame, renuévame y haz de mí algo bueno. Dele palmas al Señor, hermano, dele palmas a Él. Hermano, esta mujer hizo esto. Ahí tenemos que llevar nuestra ansiedad, ahí tenemos que llevar nuestro dolor, ahí tenemos que llevar nuestras cargas, ahí tenemos que llevar todo. Con lo que no podamos, llevémoslo ahí. Pero muchas veces, hermano, nos desahogamos con el vecino, con el amigo, con el sobrino y hasta con la suegra. Ya por el... ¿Y qué pasó? Dejamos al Señor de último. Tendría que ser nuestra primera opción. Siempre tiene que ser nuestra primera opción Él. Traigamos a Él nuestras emociones, tomemos esas medidas positivas. Es una acción. Aquí en el acróstico que hay aquí, para los que tienen el libro, la A dice acción hacia abajo. Para los que no tienen el libro, aquí hacia abajo dice acción. Ese es un acróstico, y de cada letra sale una frase, ¿verdad? Una oración. De la A dice aceptar la emoción, lo que hablaba al principio. Tenemos que aceptar, reconocer: yo soy esto. ¿Sabe quién lo aceptó? Jacob. Jacob, hermano, dice que era un hombre bendecido. Llevaba 2 mujeres y un montón de cipotes, y iba lleno en riquezas. Iba a encontrarse con su hermano Esaú. Pero Jacob pasó a su familia al otro lado del río, y se quedó él en la noche, ya buscando la madrugada. Me imagino que orando, cuando se le apareció Dios mismo. No fue un ángel. No canta la cancioncita que Jacob peleó con un ángel. La Biblia no dice que era un ángel. Fue Dios personificado que le apareció. Jehová aparece a este hombre, y él lo toma y no lo suelta, evidentemente, ¿verdad? Si él hubiera querido viajar así, hermano, y lo desaparece.
Pero quería ver la osadía de este hombre. Y este hombre lo tomó y le decía, si no me bendices, no te suelto. Bendíceme, si no, no te voy a soltar. Yo me imagino que jugaba así como cuando uno se pone a jugar con los niños, pues, ¿a qué hora le hago así? Y no vuelve por otro. Pero quería ver la osadía. Y le pregunta, ya va a rayar el alba, ya me tengo que ir. Entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo le respondió él? Jacob. ¿Sabe qué significa Jacob? Usurpador, mañoso, ladrón. Entonces este hombre le dice, yo soy un ladrón, yo soy un usurpador, le robé la primogenitura a mi hermano, yo soy un ladrón, quiero que hagas algo conmigo. Le expuso su problema, este era el problema más grande de este hombre, que había usurpado la primogenitura de su hermano. Era un tramposo, un ladrón, el que engaña. De muchas maneras se puede traducir esta palabra. Entonces viene Dios y le dice, ya nadie más te llamará ladrón, ya nadie más te va a llamar usurpador, ahora te llamarás Israel, que significa príncipe de quién? De Jehová. O sea, de ser un ladrón, un engañador, un usurpador, un mentiroso, expuso delante del Señor su necesidad, puso su debilidad delante del Señor. Este es mi problema, que me llamo Jacob, y así como me llamo, así soy. Entonces Dios le cambia el nombre, y de ser un ladrón, un mentiroso, un traidor, un traicionero, lo cambia a un príncipe de Jehová. Eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. El problema es que yo tengo muy agarrado el ladrón. Es que yo así soy. Hermano, yo tengo 40, no tengo los 40, pero ya ando cerca. Tengo 40 años, y en 40 años nadie me pudo cambiar. ¿Quién me va a cambiar? No es eso. Es cuando reconocemos. Jacob reconoció quién era y dijo, yo soy un ladrón. Entonces nadie más te llamará así. Ahora tu nombre será Israel. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El problema es que no queremos soltarlo. Como las mujeres que le pegan al marido. ¿Ha visto a las mujeres, hermano? Yo la macané del marido, y cuando llega la policía se pecosea con la policía porque no lo lleva. ¡Qué desgracia! Bro. Así es muchas veces el cristiano con el pecado. No lo soltaba. Y hay mujeres que pasan todo el día trampándose palos, y cuando la agarró de verdad y le pegó una pateada y alguien llamó a la policía, ¡ay, no lo toquen! Peleando con los policías. Así estamos muchas veces con el pecado nosotros. Que nadie toque mi pecado. Nadie toque mi orgullo, y lo decimos. Es mi orgullo. Es que yo así soy celosa, celoso. Es que yo así soy, hermano, yo así soy mecha corta, así soy. Y así me amo. Dios quiere que eso se le entregue a Él. Es que a mí nadie me puede decir nada. Entréguele esa área al Señor. Es que a mí si me hacen una, yo hago dos. Entréguele esa parte al Señor. Eso es lo que Él quiere de nosotros, hermano. Si hablamos de la personalidad, es lo que Él quiere que le entreguemos. Tomemos medidas positivas. Aceptemos primeramente lo que somos. ¿Dónde dice ahí? Considerar por qué se experimenta la emoción. O sea, llegar al meollo del asunto. Tenemos que llegar, ¿qué es lo que ocasiona esto en mí? No, es que, y de remate, hermano, nunca falla el familiar. No, es que así era el papá, bien igualito. Y le metieron eso en la cabeza del cipote. Es que igualito, así era el papá, bien igualito. Así era de bravo cuando estaba chiquito. Pues si al papá no lo fajaron, fajélo usted para que le quite los machitos que se tiran de pequeño, o los hembritas que se tiran de pequeña. Es que así era la mamá, bien igualita. Pues si no lo toparon al papá, tópelo usted a él para que no sea como el papá. Y quítele esa palabrería. Es que es igualito. Cada uno de nosotros es diferente. Nuestras huellas de ninguno de nosotros es la misma. Ni esta de acá que tenemos una en el ojo y una en la lengua. Eso somos nadie, hermano. Aún los gemelos idénticos que vienen en la misma bolsa cuando nacen, aún ellos, sus huellas son diferentes. Ninguno de nosotros es igual a nadie. Y al único que tenemos que parecernos es a Cristo. Eso tenemos que inculcarle a nuestros hijos. Usted tiene que ser como Cristo. Usted tiene que tener el carácter de Cristo. Pero es que igualito el abuelo. Así era mi papá, así igualito a él.
Y aquel güero, no, hay que hacer a mi abuelo. Y ya le metió esa idea en la cabeza, así va a ser. Busquemos el meollo del asunto. En el transcurso de los años, hermano, pues, por misericordia de Dios, tenemos 10 años para 11 de habernos convertido al Señor. Y hemos conocido muchas personas en el ámbito cristiano con problemas muy fuertes. Pero muchas veces, hermano, no hay confianza para poder nosotros sacar aquello que ocasionó el problema. He conocido muchos matrimonios que tienen problemas en la intimidad. Ella no lo soporta a él. Hay algo ahí. Hay algo ahí que hay que indagar y hay que buscar. Muchas veces han sido abusos en la infancia. Y eso trae un trauma. Hay que buscar esa área. Presentársela al Señor. Hablar con el Señor. Él conoce todo de nosotros. Y esto y esto y esto. Yo no puedo estar así. Hay mujeres, hermanos, que fueron maltratadas tal vez por un marido que tuvieron. Las golpeó, las humilló, las ultrajó, las trató como si fueran una basura y les decían que era una basura. Pasando el tiempo, a los años se casaron nuevamente, pero tienen aquel trauma en la mente. Y cuando todo está bien se asustan. Dicen, es que este me está pagando mal. Porque los hombres no son así. El que usted conoció no era así. Hay un problema ahí en su mente. Hay un problema ahí en su personalidad. Y tiene que buscar el meollo del asunto y entregarle esa parte al Señor. Hay personas que se criaron, hermano, en la miseria. Hay personas que se crian, bien dice, alguien dijo por ahí, no hay nada más terrible que un ignorante con poder. No hay nada más terrible que a un miserable darle $1 millón, se vuelve loco. Porque lo que nunca ha tenido, hermano, se vuelve loco. Así hay mucha gente, amado hermano, que vivió en la miseria y ahora vive en la expectativa. Está bien, pero siente que mañana va a estar mal. Apenas algo se acabó y están con la paranoia de que nunca más van a volver a comprar tal cosa. Hay un problema en el subconsciente y en el consciente, que el pasado lo marcó y necesita buscar la ayuda más sabia que hay, el Espíritu Santo. Hay gente que tiene traumas, hermano, de la infancia. Conozco un varón, no voy a decir su nombre porque a veces no escucho, pero ese varón, hermano, cuando estaba pequeño, hubo un huracán y no estaba su papá, ni su mamá, ni su hermana, estaba solo en la casa. Y el huracán levantó el techo de la casa y él se amarró con un lazo en un costado de una base que había ahí de un Porsche, para que el aire no lo llevara, y él tenía como 6 años. Y él quedó traumado, hermano. Hoy es un hombre, hecho y derecho, con mujer y con hijos, pero no puede haber un airazo porque se encueva y llora. Hay traumas que quedan en el subconsciente. Y Dios dice, trae eso para acá. Dios dice, deposita sobre mí tus cargas, toda vuestra ansiedad, dice la palabra. ¿Dónde tiene que caer? Sobre Él. Pero nosotros nos quedamos con aquello y lo hacemos propio. Y es posible, le ponemos apellido. El trauma fulano, el trauma con tal apellido. Todo eso Dios quiere que lo soltemos para tener un corazón limpio. Para que aprendamos a disfrutar las emociones de la manera sana que Él quiere que lo disfrutemos. Amén. Tomemos acciones positivas y no negativas. ¿Cuánta gente, hermano, con traumas? Lo estamos viendo en el ámbito literal y en el ámbito espiritual pasa lo mismo. En el ámbito espiritual pasa exactamente lo mismo. Personas, hermanos, que en un tiempo Satanás es astuto. Satanás sabe de que un ejemplo que, no voy a mencionar un nombre que Federico, pobre Federico, no hay ni uno. Satanás sabe que Federico tiene algo poderoso de parte del Señor. Desde pequeño lo va a atormentar. ¿No ha escuchado usted? No, que me salió el duende. ¿Y por qué a usted no le sale? ¿Por qué a los demás niños no le sale solo a fulano? Porque a fulano viene con algo determinado
determinado de parte del Señor. A mi hermana, cuando pequeña, en 2 o 3 ocasiones, le salió el bendito duende. Que un pastor llegó a la casa y mi abuela pues siempre ha sido cristiana, le dijeron lo que tenía que hacer, y cuando le volvía a aparecer que declarara la sangre de Cristo y que lo reprendiera, y llegó y le escupió los pies y se fue. ¿Quién es mi hermana ahora? Se lo digo, ¿verdad? Los que no la conocen. Es una mujer de Dios. Tiene un hogar estable, vive en Nueva York. No se fue de mojada, se fue legal, con su esposo de acá, casado, con su residencia. Sus hijos, hermano, yo me asombro cuando miro a mi sobrina. Venían en el avión ahorita que vinieron a visitarnos, ni yo me acordé de la Biblia, pero mi sobrina, dice, y esta hipótesis venía, Alessandra, leyendo la Biblia en el avión, una niña de 8 años. Le dijo, mamá, yo no quiero tener este tipo de ropa, porque una hija de Dios tiene que vestirse diferente. No quiero este tipo de ropa, comprarme ropa así, sin que nadie le diga. ¿Por qué? Porque hay una determinación. Pero, ¿cómo contradice la gente? Tomemos acciones positivas. Es que mire que me sale el duende. Mire, agarre un huevo de pato, le amarra 3 pelos de gato, le arranca la uña a un ratón, un colmillo de un cangrejo, y agarra los pelos de una cucaracha, mire, ve, y da 3 vueltas alrededor de la casa y prende un ocote verde. Lo reprenda el diablo, hermano. Tomemos acciones positivas. Un colmillo de cangrejo hasta ahora le escucha, ¿verdad? Tomemos acciones positivas. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo que venía la última plaga. ¿Cuál fue? La muerte de los primogénitos. Y le dijo Dios a Moisés, dile a mi pueblo que presentaran, usted conoce la historia de un macho cabrillo, ¿verdad? Que tuviera de 1 año, que no tuviera mancha, tipificando a Cristo. Y con su sangre vas a pintar los tinteles, o sea, la parte de arriba del contramarco, las puertas, la base, lo vas a pintar con esa sangre. Y cuando llegue el espíritu de muerte, van a respetar la sangre que está ahí. Y dice la Biblia, amado hermano, que ni los perros de los israelitas se murieron, porque estaban marcadas sus casas con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y nos libra de la muerte y de toda porquería infernal. ¿Y usted qué hace entonces buscando pelos de gato negro, hermano? Cúbrase con la sangre de Cristo usted, su casa y su familia. Y el diablo no podrá aunque quiera, porque usted está marcada y su familia predestinado para el Señor. Tomemos entonces acciones positivas. Amén. No negativas, hermano. No negativas. Positivas. Pero muchas veces... Es que a mí me contaron que fulano, un sapo fue que le metieron, como fuera charco, hermano. El charco, en los charcos que miro los sapos yo. Es que un sapo fue, así le hace para arriba, gran congestión, se metió 3 baleadas con repollo a medianoche, hermano, por el que le hace la panza. Oiga, y 3 de madura, hermano. En Santa Bárbara tienen la costumbre de comer quinoa en la noche, pero después allá andan que no me puede agarrar. Entonces, hermano, acciones positivas. En Él y solamente en Él está la solución a todo. No le busque otro lado. En Él. Por eso Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solo en ti tenemos palabras de vida eterna, solo es en Él. Él fue el que murió, su sangre nos cubre, nos limpia, nos reconcilia. Pero muchas veces nuestras acciones son negativas. Miramos el indicio en Patroclo, el niño, pues miramos que Patroclito es un poquito bravo. ¿Y qué hace el papá? Es igualito a mí. Así era mi papá. Así era con todo el mundo. Ya que el cipote ya lleva aquello en la mente. Yo tengo que ser como mi papá. Cuando viene con el pico reventado, no soy como mi papá, pero ya le dieron. Ya viene aquí a buscar pleito con el papá del otro. Yo él mismo le estaba enseñando. Amén. Acciones positivas. Si usted mira, hermano, que a veces en el kinder, hermano, mire ahorita yo me quedé asustado.
Querían que metiera al niño en la banda. Está loca esta gente, digo. Hermano, los niños de kinder, ¿sabe qué es lo que practicaban en la banda? Con unas puercaditas así de 5 añitos. Sopa de caracol. Y allá, hermano, las burritas de kinder, viera cómo le hacían practicando las palidoncitas. De 5 años las puercadas, hermano, que ni hablar puede. Pero viera cómo le... ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Hijos de pastores y de cristianos, allá andan, miren, en la banda, con la sopa de caracol. ¿Qué les parece? Yo desde pequeño, y mi hijo toca la batería y se dieron cuenta. Dijeron, aquí está. No, señor. Pero no lo va a... No. Ni me pregunte porque no. Es obligatorio, me da exactamente igual. Yo traigo a mi hijo para que le enseñen las vocales, no para que ande con sopa de caracol en la calle. Así de fácil. A eso íbamos los hipotes a la escuela, que le enseñen, ¿verdad? A leer, escribir, multiplicar y que sepan un poco de cultura general. No para que ande de payaso allá en la calle. Yo a ver acá las puercaditas así, hermano. Las niñitas de 5 años con unos poquitos de falda y unos grandes tacones. ¡Ay, qué lindo la niña! ¡Ay, qué bonito! Después de 15 años se la preñan. ¡Ay, qué Dios mío! ¡Qué proceso que estoy pasando! ¿Cuál proceso? Si usted le enseñó a exhibirse desde pequeña. Usted le enseñó. Ahora andar llorando. Deje de echarle la culpa al diablo porque la culpa es suya. Es que este diablo es desgraciado. ¿Cuál diablo, hermano? ¿Acaso que el diablo le dieron sus hijos? Sus hijos son suyos. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Amén. La responsabilidad es suya, no es del diablo. Amén. Es que no le eche la culpa al diablo. Si nosotros no sabemos criar a nuestros hijos, hermano, la culpa es de nosotros. Amén. Deja andar echándole culpa al diablo, que ni culpa tiene el pobre, dijo aquel. Sí, porque la agarramos, hermano, que el diablo, ¿qué es este diablo? A no ser que es el diablo, como dijo el pastor aquel día predicando. Entonces vemos acciones positivas. La tercera dice, conversar con Dios. Primero miramos, aceptar, ¿verdad? Ok, yo soy iracundo. 2, considerar por qué. Buscar la raíz, el meollo del asunto. En el caso mío, hermano, ayer, no le voy a mentir, ayer me dijo mi esposa, ¿va a comprarte algo a la pulpería? Me mandó a traer algo a la pulpería. Y le digo, estoy ocupado, pero para que no andes de noche voy yo. Allá iba por los cuartos del tío que le llaman cuando vienen del fontanero, creo que todos lo conocen, hermano. Tiene un perro blanco y otro que es aliado, hermano. Y me empezaron a latir y ahí no hay ni luz, hermano. Aunque camine más, me regresé y vine a esta pulpería de aquí. ¿Por qué? Cuando yo estaba pequeño, les he contado, hermano, me atacó un perro. Hermano, no es que me mordió, me atacó un perro, me tiró al suelo, me mordió la espalda, me mordió las piernas, me mordió aquí, quedé traumado. Entonces yo tengo miedo, pavor a los perros. Pero yo sé de dónde surge ese trauma, hermano. Acabo que fueron pico lo que me dice el perro desgraciado. Y era como un rottweiler, como un gran animal negro. En ese entonces ni sabía qué perro era, pero me fue como en feria. Entonces, le pongo este ejemplo personal. Hay un trauma, pero hay un lugar. Hay que reconocerlo. Pero miremoslo en lo espiritual. ¿Cuántos traumas hay? Hay gente, hermano, que está en la iglesia y no puede cerrar los ojos porque el pecado se le viene a la mente. Hay un trauma en el subconsciente. Hay un trauma en la mente. Hay gente, hermano, que no puede llegar el diciembre porque se escuchó el buque y de ella está llorando. Sí, hermano, había un varón allá en una iglesia donde el pastor Alfredo, pucha, pastor, ya hace 4 años, ¿vale? Sí. 4 años que fue, sí. Pero algo hemos aprendido, ¿verdad? Sí, dije, hermano. Pero, no, ¿por qué no la canta mejor? Dijo el pastor. Ya miró que ya iba hablando de la canción estaba. Hay gente, hermano, que no puede escuchar allá al buque porque ya hasta que ya viene. Hay un trauma allí. Hay algo que en esa fecha se siente solo. Se siente sola. Y empieza a sentir nostalgia, que va a terminar el año, y ya va, y 25 años que le murió el papá y todavía llora. Eso no es normal. Claro que se va a echar de menos, eso es así. Pero hay personas, hermano, que hasta se quedan boqueando, ya se fue a seguir el papá y no se va. 25 años de estar boqueando y no se va. Entonces, ¿qué pasa? Son traumas que hay psicológicos. Así pasa en lo espiritual. Hay gente que está en la iglesia y no llora por la presencia de Dios.
Y el hermano, y usted cree que está llorando, hermano, no es por la presencia de Dios que está llorando. Pensando que otro año ya se ha ido y fulano ya no está. Pensando ya en otras cosas, y por eso que está llorando el montón de problemas que tiene en la casa. Lo agobia, lo abruma tanto el problema que no soporta. Y llora, pero no es por la presencia de Dios. Necesitamos, hermano, entregar estas áreas al Señor. Dice, conversar con Dios, agradecido porque lo ayudará a dominarla. Aquí es una acción de fe. Le digo, Señor, yo soy esto, pero estoy confiando de que usted me va a ayudar. Pero si yo vengo, a ver, tal vez Dios quiera. Entra por sus atrios con alabanza. Entonces Dios nos está hablando a que tenemos que congregar. ¿Cómo que a ver qué dice Dios? Hay parejas, hermanos, que tienen 25 años de estar en fornicación. ¿Y ustedes cuándo se piensan casar? A ver qué dice Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que a ver qué dice Dios? Si la palabra es clara, usted sabe lo que Dios dice. Que usted no lo quiere hacer es culpa suya. No diga a ver qué Dios dice. Porque Dios es claro en su palabra. Él quiere que usted arregle su vida. Pero a ver qué dice Dios. No, usted sabe lo que Dios dice. Ahora usted diga, a ver qué digo yo. Pues esas debilidades, entreguémoselas a Él. Y creyendo de que Él es fiel. Y lo hará. Fiel es el que nos llamó. Dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y Él verá. Entreguemos a Él nuestra ansiedad, nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras debilidades. Al Señor, hermano. A nadie más. Dice la última, la antepenúltima, la cuarta. Identificar la respuesta bíblica a la emoción. En toda la Biblia, hermano, hay anécdotas de hombres. Yo siempre les he dicho, mire que la Biblia es tan perfecta, hermano, que la Biblia le habla del rey David. Aquel hombre, ¿verdad?, que puso parejo, por decirlo así, en buen catracho, ¿verdad? Puso parejo a todos los países que estaban cerca. Dice que todos los enemigos los derrotó. Y el rey más legendario que hubo fue David. Pero también la Biblia le dice que David cometió un error con Betsabé y que se tiró al piso 7 días en ayuno, en oración, en silicio y ceniza, pidiéndole al Señor por un hijo que nació enfermo. Y dice la Biblia que Dios se lo llevó por castigo a lo que este hombre hizo. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que los demás no le querían decir por miedo a ver cómo reacciona este hombre cuando le contemos que su hijo murió. Pero ahí había que decirle al rey, era el rey. Y llegaron a decirle a David. Este día que se levantó, se cambió, se fue para la iglesia a darle gracias a Dios. Y a pedirle perdón. A pedir perdón y a dar gracias porque sé que Dios me perdonó. Pero a veces venimos a la iglesia con la duda, ¿y será que Dios me perdona, hermano? Mire que yo estoy yendo a la iglesia, hermano, pero yo siento que andaba por Dios. El mismo, hay gente que de su propia boca sale el mismo demonio, me siento yo. Oiga bien, hermano. De su propia boca dice, ¿cómo se siente? Aquí dice que le demos gracias a Dios después de que expongo, porque sé que Él, ¿verdad?, hará y obrará y quitará de mí aquello. Pero si estoy con la duda, hermano, estoy como la viejita, ¿verdad? De que le dijo el viejito, amor, le dijo, ya el viejito como 80 años, yo estoy a punto de morirme. Decime la verdad, ¿alguna vez me fuiste infiel? ¿Sabe qué le dijo la viejita? Y si no se muere, le dijo. Muchas veces así estamos en la iglesia, hermano. Y si no me perdona, le dice. O sea, no le dijo que le iba a ser infiel, pero con él. Y si no se muere. Y le destapo la olla. Muchas veces estamos en la iglesia así, hermano. Hermano, y Cristo viene, amén. Y hay uno que estaba, Dios mío, no vaya a venir. Si viene, me quedo. ¿Ha visto un video de unas viejitas que están cantando, hermano? ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice? Ven Señor, ven. Ahorita no, en medio del coro, pero ahorita no. Porque sabe que si no viene no va para ningún lado.
Nosotros tenemos que estar aquí, hermanos, agradecidos con el Señor y decirle, Señor, como Pablo, como David, como Moisés, como todos estos grandes hombres de Dios que un día cometieron errores, yo también, pero así como los levantaste a ellos, yo sé que también me levantarás a mí. Gracias, Señor. Mente positiva. Pero usted viene, hermano, así como cuando va para el examen y no estudió. Va despacito, hermano. Se va despacito y espera el último bus, y ese día ni tráfico hay, tempranito llega. Y ay, no estudió el cipote, está en la escuela. Ojalá que no venga el maestro, temprano esté el maestro en el colegio. Y ay, ojalá que no hagamos examen. No, pero cuando ya lo habían puesto. Muchas veces estamos así en la iglesia, pasando el agua. No, como discípulos del Señor, hermano, tenemos que tener este punto. Reconocer, ¿verdad? Primeramente, aceptarlo, reconocerlo. Después, considerar por qué ocasionó esto. Conversar con Dios y darle gracias porque sé que Él me va a ayudar. Identificar la respuesta bíblica a la emoción. En la Biblia hay respuesta a todo, hermano. Imagínense que hoy en día se ha puesto de moda la palabra la ansiedad. Y en la Biblia, hermano, 6 años que está escrito eso ahí. Hace años que está escrito. Y ahora, hermano, ¿qué más vamos a hacer? La O, como estamos hablando, acción. La O dice obedecer la orientación del Espíritu Santo. Y aquí es donde la mula botó nada. Obedecer la orientación del Espíritu Santo. Soy resentido, soy orgulloso, y el Espíritu Santo me dice pedirle perdón a Jerry. De nada me sirve que hice todo lo primero si cuando el Espíritu me dice lo que tengo que hacer, no lo hago. No quedé en nada. Tenemos que aprender a obedecer la orientación del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente, hermano, se ha tragado ese perdón? Y no pidió el perdón y se quedó con aquello. Y se fue a dormir y todavía en la noche, hermano, sueña que se muere o que se muere la otra persona. ¿No le ha pasado, no? Qué terrible cuando tiene un problema con alguien, después sueña, hermano, que se muere y usted se muere. Hermano, ha de ser feo. Pero cuando ya llega la orientación del Espíritu, no la acepto. En cierta ocasión, hermano, pues hubo alguien en una iglesia, que se perdió un teléfono. Así. Se perdió un teléfono y alguien de la misma iglesia lo había agarrado. Cuando todo el mundo se dio cuenta que se había perdido, la persona pues sintió el acoso, la acusación del Espíritu y entregó el teléfono y se fue de la iglesia. El Espíritu no quería que hiciera eso. Y no es que lo entregó, sino que cuando las hermanas fueron hacia, hallaron el teléfono en el suelo. Pero como fue la única persona que se fue de la iglesia, ¿qué creen que pasó? Todo el mundo asumió, bueno, si hasta no volvió a la iglesia, a ver si es porque se había llevado el teléfono. El Espíritu no quería eso. Pero muchas veces no hacemos lo que el Espíritu dice, no lo que nosotros queremos. Y no es así. No es como yo quiera. Es como el Espíritu me dice. Dice la palabra que Cristo estaba en el Getsemaní. Un día, una noche antes de ser crucificado, estaba haciendo vigilia. Y dice que tenía una copa en la mano y le dijo, Padre mío, que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad en la mía. Lo que venía, dice que se afligió y se entristeció a tal manera que sus lágrimas eran como de sangre. Cristo sabía que lo que le iba a pasar el siguiente día no era cosa fácil, pero era lo que el Espíritu le hizo sentir que tenía que hacer, aunque doliera, pero era lo correcto. Cuando el Espíritu Santo, hermano, nos hace, nos redarguye en hacer algo y usted no lo hace, usted se va a sentir, pero si lo hace, hermano, aunque usted creyó que iba a pasar vergüenza, lo que pasa es algo diferente. Usted siente paz, tranquilidad, y eso es bueno. En cierta ocasión, hermano, recuerdo, mi tío Mario vivía en Estados Unidos. Íbamos a trabajar en bicicleta hasta Pimienta. En mis tiempos, tenía mis 13, 14 años, hermano, por ahí, menos, unos 12 años. Íbamos hasta Pimienta a trabajar en albañil y yo le echaba la mano, imagínate.
y venir pedaleando desde Pimienta. Y recuerdo que andábamos sin pisto los dos. No recuerdo exactamente cuánto dijo el que traía, pero no era mucho. Creo que era algunos 50 lempiras. En aquel entonces era un poquito más que ahora. En ese entonces iba a la iglesia y me llevaban a mí. Y él me había dicho, cuando vayamos allá por tal lugar, voy a comprar sandías para llevarle las cipotas. Él tenía 2 niñas, Helen y Denise, ya son mujeres ahora, para llevarle las cipotas. Y veníamos en la bicicleta, hermano, y allá en la línea había un señor sentado y lo miramos y veníamos. La bicicleta ya, desde Pimienta, hermano, veníamos reventados. De repente miro que mi tío se para y me dice, no puedo seguir. ¿Qué pasó? No, ¿qué siento? Me dice que lo único que amo, yo siento dárselo al Señor, ¿ves? Y no puedo seguir cada vez que pedaleo, siento que la bicicleta se pone más dura. Y dio la vuelta y se regresó. Y lo único que andaba, se lo dio a aquel señor. Cuando venía de regreso, yo estaba esperando en la primera calle, la gracia a Dios. Preocupado porque yo iba a comer sandía y yo no iba a comer porque el del piste era él. Pero mi tío venía llorando. Digo, yo también voy a llorar porque no voy a comer sandía. Pero venía llorando y me dice, cuando le di esto, me sentí como que algo me quitaron del cielo. Vengo tan contento, tan alegre y me siento pero feliz. Y pues yo, él era el del problema, no era yo. Pues nos llegamos para la casa, hermano, y cuando llegamos a la casa, había llegado alguien de visita. Y usted no se imagina todo lo que le han llevado a la casa. Sandía era lo de menos. Le ha llegado alguien a la casa, hermano, como que sabía. Y había llevado un montón de cosas. Y cuando llegamos, hasta nos estaban esperando con una cena muy rica. Dios, hermano, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Pero cuando nosotros no hacemos lo que el Espíritu Santo nos pone en el corazón, no vamos a sentir esas emociones positivas. No vamos a sentir esa plenitud de gozo que habla la Biblia. Necesitamos, hermano, cuando el Espíritu nos redarguye, decir, ok, está bien. Estamos hablando de las emociones. Bueno, la acepté, soy colérico. Ahora pues quiero ver de dónde, por qué yo soy así. Conversar con Dios, dice, y darle gracias porque sé que Él va a obrar. Tener esa fe de que Dios me va a cambiar. Identificar la respuesta bíblica a la emoción. Si usted es celoso, en la Biblia hay personas celosas. Si usted es colérico, hermano, en la Biblia lo que más hay, personas coléricas. Si usted es revoltoso, ay, pastor, en la Biblia hay personas que eran grandes revoltosos. Uno era Pedro, ¿no? Ese Pedro era revoltoso. Pero mírenme en quién se convirtió. ¿Por qué? El tema de todo el libro. Porque entregó su personalidad a Cristo, sus emociones. Las entregó. Y antes que le volaba la oreja, ahora no, hermano. Ahora él oraba por lo que no tenían orejas para que Dios le hiciera una oreja nueva. Después de ser aquel hombre enojado, ahora era un hombre calmado. Entregó su personalidad y sus emociones a Dios. Lo otro, esto es de penúltimo, obedecer la orientación del Espíritu. Si usted quiere superar, ¿no le ha pasado, hermano, que le dijo algo a alguien y después se dio cuenta, me pasé? No era así. Pero el orgullo es más grande que la obediencia al Espíritu Santo. ¿Y qué hago? Me lleno de ponzoña y me quedo con aquello y no pido perdón. Pero el Espíritu Santo nos manda a pedir perdón. El Espíritu Santo nos manda a estar en paz con todos los hombres. Con las mujeres también. No, que solo los hombres. No, cuando dice todos los hombres refiere con todos los demás. Nos manda a estar en paz, tranquilidad, descanso con los demás, con el prójimo. Véase, yo siempre le he hecho esta anotación, por si usted no lo sabía. Váyase cuando llegue a la casa, agarre el teléfono para algo bueno, hermano, y ponga ahí los 10 mandamientos. Y se dará cuenta de una cosa. Los primeros 4 mandamientos hablan de la comunión mía con Dios. Y los otros 6 mandamientos hablan de mi comunión con usted. O sea, con el propio. Parece que Dios está más interesado en que nosotros tengamos la fiesta en paz para poder entonces estar con Él.
A Cristo le preguntaron, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Tranquilo. Lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Usted se quiere, hermano. Hay alguien que diga, hermano, yo no me quiero. Mentira, hermano, usted se quiere. Usted se quiere, ¿verdad? Que usted se golpea, ¿qué hace? Bueno, se soba, porque se quiere. ¿Alguna vez usted se ha visto en el espejo? Ay, no, yo soy relincho de feo, ¿verdad que no? ¿Alguna vez ha visto en el espejo? Realmente yo sí soy fea. Yo digo, ¿a qué no, hermano? Uno se mira bonito, aunque es boludo, hermano. Aunque usted mire bonito. Nos queremos. ¿Qué hace usted? Las damas, ¿qué hace con el pelo? Un montón de cosas. ¿Por qué se quieren? ¿Verdad? Porque nos amamos. Bueno, Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y allí es donde la cosa no pinta bien. Porque tengo mucho amor para mí, pero para nadie más. Y Dios quiere que seamos, ¿verdad? Uno solo. Que tengamos amor. Le pregunto, ¿usted tiene malas pasadas, hermano? ¿Alguna vez ha hecho una pasada que realmente, pero verdad que así se sigue amando? Lo mismo su prójimo tiene malas pasadas y malos ratos, y así tiene que amarlo también. Porque es que ando que yo solo te aguanto, pero los 3 minutos se le pasó y se aguanta. Así tiene que aguantar al prójimo también. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo, así como se ama a usted. Con todos sus errores, horrores, pecados y todos los defectos, usted se ama, ¿verdad? Yo también así me amo. Así los amo a ustedes. Así tienen que amarme ustedes a mí y amarse entre ustedes. Ese fue el mensaje de Cristo. Amaos. Amaos los unos a los otros. Sencillo. Se dice fácil, pero es bien difícil llegar a ese punto. Con todos sus errores usted se ama. Usted cree que su vecino, su prójimo, es de otro material. Es igualito a usted. Así tiene que amar. Es que yo a fulano no lo paso porque tiene un carácter. Como es de poner un espejo enfrente para que mire la cara que tiene en ese momento. Ay, igualito al mío. Pero así se ama. Así ame a su prójimo. Obedecer la orientación del Espíritu Santo. El último. Nutrir el fruto del Espíritu que corresponda. Y aquí están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Primer fruto del Espíritu. Entonces, el odio, ¿con qué lo tengo que combatir? Con amor. El rencor, ¿con qué lo tengo que combatir? Con amor. El odio, con amor. La deficiencia que tengamos en la carne, entonces nutramos el fruto del Espíritu que corresponde. Es que, mire, hermano, a mí nadie me puede decir nada, porque si yo hago la Biblia a un lado y me hago el canasto, agárrese. Paciencia. Paciencia. Dime, paciencia. Póngale en la puerta de su casa, mire. Así como anda la foto del susodicho ahí, de portada de teléfono. Busque esa palabra bien bonita, con letras doradas ahí, iracundo. Y póngale abajo la otra que venía. Paz. Y lo pone ahí, y lo pone de fondo. Y cada vez que, como 700 veces al día, destrabes el teléfono, la contraseña. Y ahí va a ver, iracundo, paz. Tengo que ser pasivo. Fruto del Espíritu, fortalezcamos el fruto. Es que, mire, hermano, yo tengo un problema. Mire, hermano, es que yo cuando me enojo, iracundo, paz. Practique la paz. Diga el Espíritu Santo, yo soy iracundo, pero en los frutos del Espíritu está la paz. Démele su paz. Usted dijo, Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da, pues yo quiero esa paz, porque la que el mundo me ha dado me ha servido para nada. Yo necesito su paz. Y así puede suplantar cada fruto de la carne, hermano, con un fruto del Espíritu. Y yo le aseguro, hermano, que si hacemos esto y lo practicamos, cuando menos acordamos, se nos va a venir a la mente aquella palabra que dijo el Cristo. Pero yo he vencido al mundo. Se dará cuenta que Él venció al mundo por usted. Tranquilo, dijo, porque yo he vencido el mundo. En pocas palabras, yo lo vencí para que ustedes tengan paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón.
nos manda que no tengamos un corazón. Pero hay gente, hermano, que vive en una zozobra, hermano. Gente que vive en una zozobra terrible. ¿Se han fijado esa gente que a todo solo lo negativo? El sábado tenemos una actividad, ¿cuántos saben? ¿Lo vamos a vender todo? Hay gente, se fueron 3. Ajá, a ver, ahí nos van a sobrar aquí orden de taco, a ver. Negativo. Seamos positivos. Y mire que voy para San Pedro, hermano. Cuidado, la pueden asaltar. El negativo, ¿no? Mire, hermano, que voy a sacar, qué sé yo, mire, hermano, que voy a sacar una motillo y si se la roban. Negativo para todos. Y si se cae, hermano, mire, hermano, que tal cosa. Hay gente que es negativo. Cambiémoslo por el positivismo. Siempre y cuando estemos en el camino del Señor, haciendo lo que Dios nos manda que hagamos, hermano. Dijo Cristo en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté en mí, aunque muera, vivirá. Si estamos en el camino del Señor, aunque muramos, tenemos la certeza que un día seremos resucitados para vida eterna. Amén. Y no para condenación eterna. Pero tenemos que estar en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Denle palmas al Señor, hermano. Este es el discipulado que recibimos aquí, hermano. Muchas veces tocan cosas que ustedes